Antes que nada agradecerle a todas y a todas esta oportunidad, para nosotros realmente muy valiosa, de poder estar trabajando de esta manera participativa la reforma de una ley. Déjenme compartir con ustedes brevemente la historia no solo de esta ley, sino del protocolo facultativo y de la implementación del protocolo en la Argentina. Yo soy responsable en la Secretaría de Derechos Humanos desde el año pasado, que se creó el área de implementar esta convención internacional en Argentina. El área se creó el año pasado porque la ley federal aprobada en noviembre del 2012, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, terminó siendo reglamentada en mayo del 2014, y ahí la decisión de la Secretaría fue inmediatamente tener un área que profundizar el trabajo que la Secretaría ya venía haciendo en este tema. Tiene un nombre muy largo el área, que es Área de Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que estamos hablando de dos convenciones a la vez. Algunos de ustedes saben la historia, pero para los que no, yo creo que vale la pena recordarla brevemente. Cuando en Naciones Unidas se discutía la Convención contra la Tortura, aprobada, ahora hay una celebración de los años que se cumplen de su aprobación, ya se estaba discutiendo lo que luego estuvo en el protocolo facultativo de la Convención. ¿Qué ocurrió? No hubo consenso a nivel internacional, era demasiado avanzado lo que planteaba lo que hoy es el protocolo facultativo, y la decisión de quienes lo impulsaban fue: necesitamos la Convención contra la Tortura, logremos que salga esto, y llevó 20 años más lograr el protocolo facultativo, que es una convención adicional a la Convención contra la Tortura. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que firman, que ratifican la Convención contra la Tortura pueden asumir un compromiso más y ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Hoy hay 80 estados que la han ratificado. Fíjense que está lejos de ser el número total de los que ratificaron la Convención contra la Tortura. Argentina, esto es muy importante marcarlo, fue el quinto país en el mundo que ratificó la Convención en el año 2004, fue el primero en América Latina en ratificar la Convención, fue uno de los países que impulsó a nivel internacional la ratificación por parte de otros estados, porque la Convención requería de un número mínimo de estados para poder empezar a funcionar. Argentina tuvo ese rol. Gracias a que se logró el número adecuado, en el 2007 entró en vigencia la Convención. Argentina siguió comprometida, como está comprometida con otras convenciones a nivel interamericano y de Naciones Unidas, siguió ese compromiso, propuso a uno de los expertos que integró el órgano de tratado de su primera conformación, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Esa persona es una persona muy reconocida, es Mario Coriolano, defensor de casación de la provincia de Buenos Aires. Para contarles brevemente algo de Mario, fue el que estableció el primer banco de datos de tortura en el año 2000, que sigue funcionando en la defensa pública. Mario fue reelegido, y cuando completó su periodo, Argentina me propuso a mí, al órgano de tratado. Yo integro el órgano de tratados, el subcomité a nivel Naciones Unidas. Obviamente que no estoy aquí como Naciones Unidas porque no podemos intervenir en nuestros propios países. Argentina colaboró económicamente incluso con el fondo que tiene este tratado, un fondo bastante pequeño, pero que muy representativo, porque no hay muchos órganos de tratado en Naciones Unidas con un fondo específico para acompañar sus decisiones. ¿Por qué cuento esto? Que para mí me parece muy relevante. Porque Argentina tiene una obligación, que no es solamente la legal de haber ratificado la Convención, tiene una obligación política, que es de haber sido uno de los países que impulsó el sistema a nivel internacional. Y lo impulsó justamente fuerte el gobierno de Néstor y lo siguió el de Cristina, con lo cual digo, hay una preocupación fuerte del gobierno porque esto funcione y funcione bien. Les agrego un dato más respecto de Argentina. Argentina, hoy les decía, hay 80 países que han ratificado la Convención. En la región son 15, que hay que pensar porque todos los días se suma uno nuevo. Hace 3 semanas Belice ratificó. De México hacia Argentina, casi todos los países han ratificado. Queda solo El Salvador en América Central. Estuvimos hace un mes y medio justamente invitados por el gobierno que quiere ratificar, o sea que es un país que va a avanzar hacia la ratificación. En América del Sur solo quedan sin ratificar Colombia y Venezuela, pero Venezuela ya es signataria de la Convención, o sea que la expectativa es que en algún momento ratifique. Quizás Colombia sea el que esté un poco más allá.
Los 80 países que han ratificado, 50 y tantos ya tienen marco legal y varios de estos ya tienen el sistema funcionando. Argentina, junto con Brasil, hicieron algo muy novedoso, que fue crear un sistema de prevención de la tortura. ¿Por qué novedoso? Porque la mayoría de los estados que han ratificado crean un solo mecanismo a nivel nacional. Argentina y Brasil, dos países federales con autonomía provincial, con territorios extensos, con mucha diversidad en términos de población privada de libertad. Yo les doy los dos extremos. En Tierra del Fuego hay menos de 140 personas privadas de libertad en un penal. Bueno, los dos lugares que tiene la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene 33.000 personas privadas de libertad. Y hay un rango de fenómenos muy distintos. Las escalas de las instituciones policiales no son las mismas, etc. Argentina y Brasil optaron por un sistema muy novedoso que tiene una ley federal con un mecanismo nacional, un ente de coordinación de los mecanismos provinciales, y la ley establece la obligación, estoy hablando de la 26827, establece la obligación de cada provincia de crear un mecanismo de prevención de la tortura. Solo Brasil, les decía, en la región tiene una ley así de compleja, y en el mundo hay dos con cierta complejidad, son Nueva Zelanda y el Reino Unido, que han creado un sistema que engloba los mecanismos de control de la policía, de las cárceles, etc. Pero digo, justamente Argentina, por todos estos motivos, es un país muy observado a nivel internacional, con un modelo interesante a tener en cuenta. Pasó otra cosa también significativa en Argentina. Como yo les decía, Argentina ratifica en el año 2004. La convención entra en vigencia en el año 2006. Nuestra ley nacional, que fue una ley muy trabajada, muy bien considerada por Naciones Unidas, con mucha participación de organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la ley surge como un proyecto de Centro de Estudios Legales y Sociales, se van sumando ONG provinciales, la Secretaría de Derechos Humanos ya en la gestión de Dualde lo toma. Ahí hay que acordarse de Rodolfo Matarolo, que fue alguien clave para seguir esta ley. Fresneda se encarga de destrabar el consenso que no había en la legislatura y logra la sanción de la ley. Pero en ese periodo que va del 2004 a noviembre del 2012, varias provincias que ya estaban en las discusiones de la ley, yo voy a tomar un poco de café, voy a un respiro a ustedes, aprovechan las coyunturas y sancionan leyes. Chaco fue la primera provincia. Chaco en el año 2009 sanciona y crea su comité de prevención de la tortura. Y así siguieron otras tantas provincias, como el caso de Salta, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Río Negro. Más recientemente Misiones sancionó la ley. Pero las 5 que mencioné, en realidad 6 que mencioné primero, porque también hay que contar la Tucumán, sancionan sus leyes provinciales antes de la sanción de la ley nacional. Esto se implicó algunos desajustes significativos entre las leyes sancionadas antes de la nacional. Luego pasó otra cosa. El órgano de tratado en esta convención, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura, es lo que se conoce como el órgano de una convención de nueva generación, que tiene particularidades que hacen que no se parezca mucho. Fue la primera convención novedosa de Naciones Unidas. Hay varias ahora ya sí. Tiene muchos elementos, algunos se los voy a comentar novedosos, pero uno de ellos es que el órgano del tratado está encima del fenómeno de aplicación y de cumplimiento. Tiene un mandato que en ese momento ningún otro órgano tenía, que es que puede visitar al Estado parte cuando el órgano del tratado lo recibe sin ninguna restricción. Ningún órgano del tratado, ni siquiera el relator especial contra la tortura, elige al país al que va. Tiene que consensuar, tiene que ser invitado. Su comité, en la sesión, decide qué países visitan el año y los visitan. Sin mucha más necesidad que notificar. Es un mecanismo muy encima del fenómeno. El subcomité visitó la Argentina en el año 2012, principio del 2012, e hizo una serie de recomendaciones al Estado. Algunas de las recomendaciones que hizo tenían que ver con los mecanismos provinciales existentes y con las leyes sancionadas. Ya en esa primera intervención de Naciones Unidas, el Estado argentino recibió observaciones sobre los mecanismos existentes. ¿Cuáles eran las observaciones? Que le faltaba independencia, que le faltaban recursos para poder desempeñarse adecuadamente. Seguimos recibiendo recomendaciones porque Argentina tiene un vínculo de trabajo con el órgano de tratado que realmente materializa la filosofía del protocolo. Y la filosofía del protocolo es que no es un órgano de denuncia,
que es un órgano que trabaja de manera cooperativa, esto lo dice el protocolo. El subcomité a nivel internacional y los mecanismos a nivel nacional y provincial no son órganos de denuncia, son órganos que tienen que trabajar en la prevención, haciendo recomendaciones a partir de su trabajo y dialogando con el Estado. Esto es importante marcarlo. No excluyen a ningún otro órgano de trabajo, no excluyen a ninguna ONG. El artículo 29 del protocolo, recogido en la ley nacional y recogido en las leyes provinciales, garantizan que todos aquellos que trabajan en la prevención de la tortura, desde la sociedad civil, desde el Estado, con el enfoque que sea, siguen teniendo su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Los fiscales no pierden su obligación de detectar y sancionar la tortura, tampoco los jueces de ejecución no pueden dejar de visitar las cárceles porque ya no hay un mecanismo que se encargue del mecanismo. Las defensorías del pueblo, que en muchos lugares tienen el mandato de control, también en lugares de detención, no pueden deshacerse de esa obligación porque existe un mecanismo, y el mecanismo no se puede usar como una excusa para impedirle el acceso a los lugares de detención a las instituciones públicas o de la sociedad civil que ya lo venían haciendo. Pero tiene una filosofía particular, y esa filosofía es trabajo sobre condiciones que hacen posible la tortura y los malos tratos en los lugares de detención, producción de recomendaciones y diálogo con el Estado. Eso lo tiene que cumplir también el órgano internacional con los Estados, y de hecho con Argentina lo viene haciendo bastante bien. ¿Cuándo se crea en la Secretaría del Área? ¿Qué hicimos? Bueno, la decisión política del secretario de Fresneda fue reconocer que todos los mecanismos existentes tenían que ser modificados. Pero decidimos hacerlo de una manera consensuada y además fortaleciendo los mecanismos, porque nos parecía que más valía un mecanismo funcionando mal existente que no tener nada. Entonces, el trabajo de todo este tiempo, y lo sigue siendo, fue ofrecerle a cada uno de los comités, o yo cuando digo mecanismo estoy refiriendo a los comités, ¿no? A cada uno de los mecanismos de prevención, asistencia técnica para metodología de visita, metodología de recomendaciones, diálogo, y hemos avanzado mucho. Y en paralelo, ofrecerles a las provincias, a los poderes ejecutivos, a la legislatura y los mecanismos, asistencia técnica y acompañamiento político también para reformar su ley. Y la idea es que esas reformas salieran de la manera más consensuada posible. La buena noticia es que la semana pasada, Chaco, la primera provincia que estableció un mecanismo que a pesar de su problema de diseño, funciona muy bien. Y cuando digo funciona muy bien, ¿por qué funciona muy bien? Hace visitas periódicas. Todas las semanas ese mecanismo está presente en algún lugar de detención. Produce recomendaciones. No es un mecanismo condescendiente, se ha identificado casos de tortura y malos tratos y hasta ha metido presos o ha garantizado que por esa prueba funcionarios públicos estén bajo proceso hoy. Pero es un mecanismo que dialoga. Es un mecanismo muy astuto a la hora de utilizar los medios de comunicación. Cumple el mandato del protocolo facultativo, pero tenía problemas de diseño. Miércoles de la semana pasada, la legislatura aprobó por 20 votos y 2 abstenciones, o sea, todos los votos votaron a favor, la reforma en lo general, y anteayer la sancionaron en lo particular. Se parece mucho lo que se aprobó en Salta al proyecto que ustedes están considerando. Y de hecho su proyecto original se parece bastante a lo que fueron los proyectos que se fueron construyendo a partir del año 2009. Vamos a ver, uno no inventa las cosas todos los días, esto era lo que creíamos en ese momento que servía, pero esto básicamente fue así, pero hoy ya se aprobó. La semana que viene Mendoza ingresa su ley para reformarlo. Corrientes recién empieza, o sea, Corrientes fue creado un mecanismo, se puso en funcionamiento en febrero de este año. La verdad que la posición nuestra fue empezar a trabajar con ellos antes de darle la mala noticia que tenía que reformarse, pues nos parecía, primero construir un vínculo de trabajo y después conjuntamente hacer esa recomendación. La semana pasada estuvimos con el mecanismo de Corrientes haciendo visitas conjuntas, justamente acompañándolo para que mientras se reforman ya trabajen, pero ya hay un consenso de la provincia en reformarlo. Hay varias, le iba a pasar un PowerPoint, pero está disponible en la página web de la Secretaría, todo lo que le estoy diciendo. Ya hay varias provincias además que tienen leyes en discusión en la legislatura, leyes nuevas en discusión en la legislatura, leyes que se ajustan y se parecen bastante al modelo que ustedes tienen aquí. Lo interesante sería que, Salta podría ser la segunda o tercera provincia que ya se alinee en esta lógica. Respecto del proyecto de ley, y ya con esto concluyo y preferiría dialogar más a partir de las inquietudes que ustedes tengan, ¿de dónde surge qué es lo que debe ser un mecanismo? Bueno, primero de la convención en sí misma. La convención es bastante detallada
respecto de qué, no del diseño de un mecanismo, sino de los principios que debe cumplir y la tarea que debe desarrollar. ¿Por qué? Porque la expectativa es que en 80 países hoy va a haber más, en contextos políticos, institucionales, sociales, históricos muy diversos, hay que crear un órgano que no puede ser idéntico en un lado que en el otro. Entonces deja margen al Estado para que lo diseñe con cierta amplitud, pero le da principios muy estrictos de qué debe tener. Debe tener autonomía, debe tener recursos, debe poder desempeñar su trabajo, debe estar integrado por personas idóneas y con experiencia, y ya voy a hablar un poco de eso porque es una experiencia y una idoneidad bastante particular la que requiere un mecanismo. El Estado le debe garantizar acceso a los lugares de detención, debe sostener el diálogo, el mecanismo también debe sostener el diálogo con el Estado. Es un mecanismo predominantemente, como les decía, de recomendación y diálogo, pero nuestra ley federal lo habilita, así lo considera, poder hacer litigio estratégico. Si necesita hacer denuncias, puede hacerlas, o sea, no que tenga que solo prevenir, no quiere decir que no va a hacer algo con los casos que se encuentren, etc. Luego hay otro, le diría, cuerpo legal a tener en cuenta, que es la manera en que el órgano del tratado produce jurisprudencia sobre la convención. Como no, el órgano del tratado, el subcomité, no adjudica casos, ni trabaja casos sobre los países como son por ejemplo, los informes o los reportes del Comité contra la Tortura. El subcomité produce jurisprudencia mediante varias formas, pero la más le diría más relevante para los mecanismos son lo que se conoce como documentos públicos. De manera periódica el subcomité aprueba y hace público un documento referido a distintos aspectos de la convención. Sobre los mecanismos hay dos documentos públicos que explican o materializan, según la jurisprudencia del órgano de tratado, a qué deben ajustarse los mecanismos. ¿Qué quiere decir independencia? ¿Qué quiere decir desempeño adecuado? ¿Qué quiere decir autonomía financiera? ¿Qué quiere decir autonomía de recursos? O sea, que está la convención y los documentos públicos. Luego están las recomendaciones que el órgano de tratado le hace a los países, no solo al país en cuestión, sino a cualquier otro, porque son recomendaciones obviamente consistentes. A todos se les recomienda cosas parecidas. Esta ley, de alguna manera, lo que hace es recoger eso. Y a la vez recoger la tradición que había en Argentina, ya presente. Uno tampoco te puede borrar todo de cero y arrancar como si no hubiera nada previamente. ¿Y por qué marco esto? Porque, bueno, la propuesta que se hizo desde la Secretaría fue, en primer lugar, no tener un modelo de ley. Nosotros no tenemos un modelo de ley que le llevamos tipo armado a las provincias. Tenemos una serie de recomendaciones que están colgadas en la web, son disponibles para que cualquiera las vea. Si entran a la web se llama Recomendaciones de la Secretaría para la implementación de los mecanismos, en donde detallamos todo esto, básicamente todo esto que les estoy contando. Segunda cuestión, ¿qué sugerimos en términos de modificaciones? Bueno, la primera es que si el mandato de un mecanismo es hacer visitas periódicas no anunciadas a los lugares de detención, y acá me voy a detener en cada uno de estos conceptos. Visitas periódicas no anunciadas tienen dos motivos en la Convención. El primero es preventivo civil. El hecho de que toda institución donde hay personas privadas de libertad sepa que va a estar sujeta a una visita no anunciada cualquier día de la semana, cualquier día del año y a cualquier hora, y tantas veces como este órgano quiera, tiene un impacto en términos de disuasión respecto a la comisión de la tortura. ¿Por qué? Porque va a ser detectada. El hecho de que se sepa que hay un órgano que en cualquier momento puede ir, tiene un impacto. ¿Qué es lugar de detención en la Convención, en nuestra ley nacional y en su propia ley provincial? Todo aquel lugar donde hay una persona privada de libertad, no solo por orden judicial, no solo por orden administrativa, sino, yo lo digo medio en broma, es el principio Charlie García. Si la entrada es gratis, la salida después vemos, es un lugar de detención. No importa cómo ingresó alguien a un lugar, si no puede salir por sus propios medios, este es el lugar de detención. La ley nuestra lo dice muy claramente, recoge la jurisprudencia del subcomité, cualquier ámbito público, privado o mixto, bajo dependencia nacional, provincial o municipal, en que haya personas privadas de libertad y haya alguna obligación del Estado de controlar o supervisar ese lugar. Pero si no hay Estado, si alguien está encerrado en su casa, no es lugar de detención por el protocolo facultativo, pero sí es un psiquiátrico privado, sí es una clínica de rehabilitación del droga. ¿Por qué? Porque el Estado tiene,
poder de policía, es el que habilita, es el que monitorea, a veces hasta le da recursos. ¿Un qué? Un hotel. Un hotel. En un hotel que lo priven a una persona de libertad, la misma policía. Ah, por ahí el ente que priva y la responsabilidad estatal es por la policía. Sí, cualquier lugar donde alguien, un ente estatal, prive de la libertad, es lugar de detención. Si acá hubiera un problema y quedamos encerrados por una orden judicial, este lugar sería competencia de la convención. Si hubiera sospecha de tortura y malos tratos, por todo eso. La lógica. Bien. Entonces, visitas periódicas no anunciadas a los lugares de detención. Obviamente los mecanismos a nivel internacional, o sea, el subcomité y los mecanismos nacionales se concentran en visitar cárceles y comisarías psiquiátricas. Ahí está el grueso del problema, está el grueso de la población. Y después se agrega algo más. Clínicas de rehabilitación de drogas, que a veces son muy problemáticas, institutos de adolescentes, digamos, dependiendo estratégicamente de cada contexto. Pero digo, ese es el mandato. Y eso está fuera de discusión ya porque, de hecho, la jurisprudencia del subcomité de junio de este año consagra una interpretación que básicamente garantiza esto que yo les estoy contando. Y la ley de misiones, la de Chaco, y si ustedes aprueban esta como está, van a ser las 3 leyes que primero en el mundo están recogiendo esa jurisprudencia. Como estamos haciendo ahora, estamos muy al tanto del tema, ustedes tienen una definición muy en línea con lo último que produjo el subcomité para la prevención de la tortura. El motivo de la visita periódica no anunciada tiene otro, que le diría que es quizás el más importante y el más complejo, es contacto directo y confidencial con las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque se considera que son las que más saben sobre el fenómeno. Cuando digo contacto directo y confidencial implica que quienes trabajen en esto tienen que entrar al lugar de detención y trabajar sin la presencia de personal de custodia, usando metodologías y técnicas que garanticen la confidencialidad. No es cualquier entrevista, no es cualquier forma de entrevista, operando en estos contextos de una manera que, sobre todo, protejan a las personas del riesgo de represalias. Ejemplo, si se hace una visita a un lugar de detención, se trabaja adecuadamente, no siempre se hace, pero se trabaja adecuadamente en términos de garantizar confidencialidad, y a la salida se va a los medios a decir lo que se encontró, es muy probable que está poniendo a las personas que fueron a entrevistar en un riesgo gravísimo de represalia. La obligación de la convención, como toda obligación, es la de no dañar. O sea que no puede ser que la intervención de un órgano que busca proteger los derechos humanos genere daño. Con lo cual digo, hay una serie de condiciones muy significativas a la hora de pensar la integración de un mecanismo. ¿Qué hacen los mecanismos con esas visitas, con el análisis de la documentación, con la supervisión de los lugares? No tienen ninguna restricción para acceder a legajos, a lo que sea que consideran que es relevante. Bueno, primero manejarlo con confidencialidad, primera cuestión clave. Segunda, y lo más importante, es identificar cuáles son las condiciones que generan tortura y malos tratos. Y no alcanza con que un mecanismo diga, en esta cárcel hay hacinamiento, y el hacinamiento es un trato cruel, inhumano y degradante, o hasta en algunos casos puede constituir tortura, porque lo que ese mecanismo debe hacer, si quiere cumplir el protocolo facultativo, es identificar las causas que están produciendo ese fenómeno. Y sobre esas causas hacer recomendaciones. Y esas recomendaciones muy probablemente vayan dirigidas, algunas al Poder Judicial, otras a la Fiscalía, otras a la Defensa Pública, otras a los institutos médicos forenses, otras a distintas áreas del Poder Ejecutivo. Y a partir de esas recomendaciones tiene que sostener un diálogo cooperativo con el Estado. Y el Estado está obligado a sostener ese diálogo. La Convención no obliga al Estado a aplicar las recomendaciones que le haga el mecanismo. Pero, y acá está la fortaleza de este órgano, es que si la información está bien construida, está poniendo en conocimiento de autoridades públicas, fiscales, jueces, poder ejecutivo, situaciones que conllevan tortura y malos tratos. Entonces el Estado tiene la obligación de hacer algo, lo que le parezca, las recomendaciones que recibió u otras, para modificar las condiciones que la están produciendo. Y el mecanismo, el comité, debe acompañar en este diálogo esas recomendaciones. Cuando digo diálogo no soy ingenuo, trabajar sobre tortura y malos tratos son diálogos con tensiones. O sea, hay siempre tensiones, a nadie le gusta que le vayan a decir si está a cargo de un ministerio de seguridad que el problema es cómo la policía trabaja en las detenciones. Pero el mecanismo tiene que tener el equilibrio para hacer eso de una manera constructiva. Yo con esto a veces muy frontal, porque quiero ser claro con estas cosas. El artículo 29 garantiza la complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que el resto de todos aquellos que trabajan en prevención de la tortura deben y pueden seguir haciéndolo. Con lo cual, hay estilos de trabajo
que tienen que ver con la denuncia, que tienen que ver con la confrontación, que tienen que ver con la persecución penal, que son válidos, son parte del menú de opciones en la prevención de la tortura, pero que no van a funcionar dentro de un mecanismo porque le van a desnaturalizar su rol. Este es un ente público estatal, autónomo con participación de la sociedad civil. Pero es un ente público, autónomo, estatal. Y esto es muy importante que quede claro. Y requiere de la gente que lo integre estabilidad. Se van a meter en temas muy complejos, van a trabajar en lugares de detención el 80% de su tiempo. Si no están todos los días metidos allí, hay un problema. De allí que la propuesta sea hacerlo de dedicación exclusiva, pequeños para que puedan ser económicamente viables. Porque tienen que estar dentro de los lugares, no pueden salir a decir acá hay tortura, no, acá pasa esto, esto y esto con mucha especificidad y en unos pocos meses volverse en los expertos provinciales de las situaciones y los que más saben qué recomendar. Y bueno, ahí van a lograr un diálogo tenso pero fructífero con las instituciones públicas. Tienen que tener autonomía del Estado pero también de la sociedad civil. O sea, quien lo integre por la sociedad civil no representa una organización, esto está muy claro en los proyectos nuevos. Es propuesto por. Quien es propuesto por la legislatura no es un legislador en actividad, es alguien propuesto por. Una vez que están en el órgano, tienen que manejarse con independencia. Nos pasa lo mismo en el órgano de tratado. Somos 25, a cada uno nos propuso un Estado. Una vez que nos eligieron, no representamos más al Estado. Yo no te puedo trabajar en Argentina, ni represento a la Argentina en el órgano de tratado. No lo digo ingenuamente esto, porque si uno viene de sociedad civil tiene compromiso, tiene trayectoria, si uno viene de una participación política también, pero en el desempeño tiene que actuar con independencia y autonomía. Esto es un poco lo que aparece. ¿Qué hicimos? Y con esto termino. En paralelo, creamos, propusimos, y así lo recogió el proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos, la existencia de un comité consultivo. ¿Para qué? Para que aquellos que estaban integrando el mecanismo no queden afuera, para que ese capital existente se aproveche. Ese sí es por representación y ad honorem. Ahí sí se va como legislador, como representante de un bloque, representante de la legislatura, ahí sí se va como representante del Poder Judicial, como representante de las organizaciones de la sociedad civil. Y ese sí es ad honorem y se regula de manera periódica y es el espacio donde el comité va a recibir apoyo, crítica, va a ser monitoreado también, pero va a tener a los actores que va a necesitar para implementar sus recomendaciones. Eso es en pocas palabras, o muchas, no sé, el proyecto que estamos discutiendo aquí. Así que otra vez les agradezco por